Nuestro invitado de hoy ha demostrado que la lucha de clases tiene más que ver con la defensa de los derechos de los consumidores que con las banderas rojas. Y hemos traído al portavoz de la Organización de Consumidores Facua. Pues qué tiempos estos, donde defender a los consumidores te convierte en un peligroso bolchevique. Rubén Sánchez, ¿qué tal? Rubén Sánchez. Bueno, pues muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, presentar al invitado de hoy, Rubén Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Sí, muchas gracias. Bueno, Rubén Sánchez es periodista y activista pues, por los derechos de los consumidores, como bien sabemos, por Facua y actual secretario general de Facua, ¿verdad? Efectivamente, desde el año pasado. Bueno, quería empezar la entrevista, como me gusta siempre, no solo presentando yo al invitado, sino que me gusta que el invitado se presente a sí mismo. Creo que es algo complicado presentarse a uno mismo, pero bueno, para Rubén Sánchez, ¿quién es Rubén Sánchez? Bueno, lo has comentado antes, principalmente soy periodista porque es mi profesión, con independencia de que en Facua, además de ser el director de comunicación de la organización, pues también tengo una responsabilidad como dirigente, que desde el último congreso es asumir la Secretaría General, ¿no? Que no es el cargo de mayor responsabilidad, por encima está la presidenta de la organización, pero desde luego, evidentemente, eso conlleva tener ahora mismo un plus de responsabilidad frente a las que desempeñaba tiempo atrás. Y por otro lado, me considero una persona combativa, en el sentido de que me preocupa lo que está pasando en nuestro país o lo que está pasando en el mundo, me preocupa que se vulneren los derechos de la gente, me preocupa el que haya muchos que cometen abusos y lamentablemente tengamos una sociedad que no está lo suficientemente despierta y concienciada por unirse contra esos abusos de muy diverso tipo, aunque yo fundamentalmente me dedico a intentar combatir o luchar contra los abusos que se producen en el ámbito del consumo, de la protección de los consumidores. Aunque lo has dejado bastante claro, para alguien que no conozca Facua o no sepa lo que es, ¿qué le dirías? ¿Qué es Facua? Pues Facua es un movimiento ciudadano, es una organización de la sociedad civil que tiene ya cerca de 250.000 socios en toda España y nos dedicamos a combatir fraudes a los consumidores, combatir prácticas empresariales abusivas, reivindicar a los gobiernos que mejoren la legislación que tiene que proteger nuestros derechos y que controlen el mercado, que sancionen esas prácticas que atentan contra nuestra economía, contra nuestro bolsillo y también muchas veces contra nuestra dignidad. Uno de los ejemplos más cercanos que he encontrado yo de actuaciones de Facua, aunque son diversas y constantes, es el último caso Barceló, ¿no? Unas imágenes que yo creo que ha visto muchísima gente, sobre todo en redes sociales, unas imágenes lamentables de hace nada, apenas 5 o 6 días de la Sala Barceló, que para quien no la conozca es una discoteca muy conocida aquí en Madrid y estaba abarrotada de gente, sin mascarillas, sin medidas. ¿Cómo ha actuado Facua ante esto? Bueno, en principio nosotros tenemos conocimiento de que se están produciendo estas anomalías en la Sala Barceló porque nos informa un periodista, nos informa Miguel Frigenti, que había detectado en una cuenta de Instagram como alguien, creo que uno de los DJs de la sala, pues había difundido alegremente un vídeo donde se ponía de manifiesto que se estaban vulnerando las medidas, los protocolos de seguridad contra el COVID. Nosotros actuamos, por un lado, denunciando públicamente, alertando de lo que está pasando, pero por otro, interponiendo la correspondiente denuncia ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El caso pues ha tenido mucha repercusión, lógicamente, y el propio propietario de la sala, el señor Trapote, ha empezado a plantear públicamente que aquí nadie tiene ni idea de lo que estaba pasando realmente, que eso fueron exclusivamente 8 segundos en los que unas pocas personas de 4 mesas se habían puesto a bailar y los habían echado de repente a todos. Y bueno, a nosotros no nos cuadraba mucho ese argumentario, empezamos a rastrear las redes sociales y vimos cómo, por ejemplo, el Teatro Barceló había borrado un tuit donde estaba promocionando uno de sus eventos, llamándolo fiesta. Este hombre dice que ellos no celebran fiestas, pero así lo llamaban y además aparecía en él, en su cartel, una fotografía, una imagen, una instantánea de una de las fiestas anteriores en esa misma sala, donde a todo el mundo, o a casi todo el mundo, con una rara excepción, se le veía así la mascarilla puesta, y no precisamente porque en ese momento el de la foto estuvieran comiendo o bebiendo, sino porque estaban o bien haciendo fotos, levantados, moviendo los brazos al ritmo de la música, y bueno, la propia sala estaba dando a entender qué es lo que ocurre dentro habitualmente. Por eso entendíamos que había que cerrarla provisionalmente, cosa que lamentablemente la Comunidad de Madrid no ha hecho, y había que imponerle una sanción.
con independencia de que no se haya desde la administración tomado la medida de cierre de ese establecimiento, al final han tenido que suspender los eventos que tenían previstos para estos días por la presión ciudadana, la presión mediática, por esta denuncia. Y bueno, no puedo decir que estemos satisfechos de lo ocurrido, pero desde luego hemos conseguido frenar algo que entendemos que estaba poniendo en riesgo la salud de mucha gente. Y tanto esto como otros casos en los que ha trabajado Facua, al final lo que hace esta organización muchas veces es poner el ojo o poner el pero en donde mucha gente no se atreve a ponerlo, contra las grandes empresas, contra grandes empresarios, grandes organizaciones que quizá tienen mucho poder en este país, o por ejemplo en la Comunidad de Madrid, presuntamente estos casos de relaciones con la actual presidenta, el Corte Inglés, muchos casos de grandes empresas que quizás no tienen ese pero, que si se lo da Facua, hay momentos complicados, tensiones, porque cuando te enfrentas contra los grandes hay momentos difíciles. Bueno, de entrada nosotros medimos muy bien o intentamos medir muy bien qué y cómo decimos las cosas en relación a empresas, poderes públicos, analizamos jurídicamente si tenemos capacidad de denunciar por una ilegalidad o simplemente criticar una práctica que entendemos que es un abuso. Y evidentemente en ocasiones recibimos presiones que pueden ir desde amenazas por parte de empresas con llevarnos a los tribunales, entendiendo que las hemos difamado, que hemos atentado contra su honor, que hemos falseado la realidad. Lo cierto es que solamente en 3 ocasiones en toda nuestra historia, en los 40 años que celebra este año Facua de historia, hemos tenido actuaciones judiciales contra nosotros por parte de empresas que entendían que habíamos atentado contra su honor. En una ocasión lo hizo Ryanair, en una segunda ocasión lo volvió a hacer Ryanair y en otra la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que bueno, es una asociación pero también tiene una empresa y desarrollaba determinadas prácticas que en su momento criticamos, y en los 3 casos perdieron y las condenaron en costas, con lo cual nunca nadie ha logrado, digamos, doblarnos el pulso ni amedrentarnos como para que nos planteemos que no debemos denunciar a una empresa porque si nos lleva a los tribunales vamos a tener un problema, o porque ya nos ha ganado alguna vez en los tribunales en una cuestión relacionada fundamentalmente con libertad de información o libertad de expresión. También hemos tenido, lógicamente, ataques por parte de periodistas que están al servicio de determinados intereses políticos o económicos, ataques que implican difamaciones contra Facua, contra mí, pero evidentemente eso no ha provocado nunca que nos calle en la boca y que dejemos de criticar lo que entendemos que es criticable o denunciable. Claro, sobre todo te refieres, me imagino, no lo sé, a las continuas sentencias que hay ya contra Eduardo Inda por determinados artículos, comentarios, difamaciones. Bueno, él mismo se ha ganado muchas veces el título de, antes de fiarme de un titular de Eduardo Inda, me lo voy a leer 8 veces más porque vete a tú a saber de lo que te está contando. Entonces, te refieres justamente al periódico ¿Qué Diario, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresarios que son propietarios o directores de medios de comunicación que nos han tenido en su punto de mira durante mucho tiempo. Por ejemplo, Luis Pineda de Ausbank, que ahora mismo está siendo juzgado y la Fiscalía pide para él más de 118 años de prisión por alrededor de una treintena de delitos. Pues esta persona me tuvo en su momento en su punto de mira y desarrolló todo tipo de campañas de difamación contra mí y, por supuesto, contra Facua y otros compañeros de mi organización. Llegó a llenar las calles de varias ciudades de carteles con mi cara y el rótulo "Se busca", acusándome de diversos delitos. Yo lo llevé en 2 ocasiones a los tribunales, Facua también lo demandó 2 veces y las 4 implicaron sentencias contra él por intromisión ilegítima en el derecho al honor. El caso reciente de Eduardo Inda pues provocó simplemente que le pusiera una demanda de rectificación porque no había querido publicar una réplica, una contraversión mía a unas publicaciones suyas donde se inventaba una serie de cuestiones. Y al final lo han condenado, aunque ha presentado un recurso y estamos a la espera de conocer qué ocurrirá con él. A Javier Negre también le ha interpuesto 3 demandas de rectificación. Y bueno, yo entiendo que cuando te intentan silenciar, atemorizar o sencillamente minar tu reputación, difamarte, yo creo que es importante medir bien quién lo está haciendo para en ocasiones pues no hacer caso, si es alguien que no tiene la mayor repercusión, si es un pequeño troll en las redes que no va a lograr nada con eso y quizás contestarle va a hacerle de altavoz, y en otras ocasiones entiendo que sí hay que responder incluso con los tribunales de justicia porque posiblemente hay otras personas que tienen menos capacidad, menos fuerza de la que podamos tener nosotros o de la que pueda tener yo en concreto, que cuando le ocurren estas cosas se calla y sufre, lo pasa mal
Y creo que también, no solamente por lo que me pueda atañir a mí o a Facua, sino de alguna manera defendiendo intereses de otras personas que continuamente son víctimas de esos ataques por parte de medios dedicados sobre todo a publicar noticias falsas, pues es bueno que vean cómo hay personas que sí se enfrentan y que incluso les ganan en los tribunales. Oye, hablando de mi caso personal en relación con Facua, estoy en tercero de periodismo, yo creo que llevo implicado, me gusta la política de siempre, pero llevo más implicado en este tema los últimos 5 años. Cuando más he escuchado hablar de Facua es en este último año y medio, 2 años. ¿Crees que se le está dando más repercusión mediática a Facua? ¿Facua está creciendo? Bueno, hay etapas. Realmente, en el año donde estalló el caso Magrudis, el de la listeria en productos cárnicos, tuvimos una repercusión mediática enorme porque estuvimos dando decenas de ruedas de prensa. Cada día dábamos una rueda de prensa para desvelar nuevos datos sobre esa trama, sobre las irregularidades que había detrás, exigiendo responsabilidades al gobierno, exigiéndoselos también a la Junta de Andalucía. Y tuvimos una resonancia mediática muy, muy potente. Yo creo que inédita en muchísimos años, porque prácticamente todos los días, durante casi un mes, teníamos llena la sala donde celebramos las ruedas de prensa. Hay coyunturas concretas en función de determinadas cuestiones de actualidad que pueden implicar que Facua esté más presente en los medios de comunicación, pero también hay que decir que determinados medios en ciertas ocasiones nos pueden estar silenciando, censurando. Hemos tenido castigos por parte de algunos grandes medios en nuestra historia y esto va por etapas. Hay momentos en los que vemos como tenemos un pico en cuanto a presencia en medios, hay otras etapas donde tenemos menor presencia y eso afortunadamente lo amortiguamos con presencia en redes sociales. Es decir, con el hecho de poder lograr, sin que esté condicionado a que las televisiones, radios o prensa nos quieran sacar más o menos, o se quieran hacer más o menos eco de lo que decimos, denunciamos o reivindicamos, siempre tenemos la garantía de que una cuenta de Twitter que tiene más de 250.000 de seguidores, una cuenta de Facebook que tiene cerca de 200.000, y la viralización que implica eso, más allá de cómo se comparten nuestras denuncias, nuestras informaciones a través de redes como Telegram o WhatsApp, eso, como digo, amortigua el que en ocasiones o en determinadas épocas o por parte de determinados medios no nos quieran potenciar en cuanto a dar a conocer lo que estamos advirtiendo, alertando, o incluso nos quieran llegar a censurar desde algunos de ellos, ¿no? No digo que el hecho de tener potencia o presencia importante en redes implique que ya no nos hace falta tener presencia en los grandes medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, pero desde luego al menos ayuda, porque antiguamente, cuando yo entré en Facua, por ejemplo, a mediados de los años 90, no teníamos internet, no existían las redes sociales, no existían las redes grupales como WhatsApp, por ejemplo, y evidentemente si queríamos llegar a muchos ciudadanos teníamos dos vías. Una, convocar manifestaciones o convocar eventos, charlas, asambleas a través de colocación de carteles en las calles, etcétera, o enviar comunicados de prensa por fax para ver si los medios se querían hacer eco, ¿no? Hoy en día la cosa ha cambiado mucho y eso permite tener muchísima más presencia y llegar mucho más a los ciudadanos. Dejando ahora de lado un poco Facua, vamos a hablar sobre todo de actualidad sanitaria de Madrid, de toda España, acerca de la pandemia actual que estamos viviendo, medidas que se están tomando. Pero antes, quería hacerte una pregunta a ti a nivel profesional, pero como opinión propia. Y es que en el mes de diciembre entrevisté a Antonio Maestre y a Ana Pastor, dos maneras totalmente dispersas de ver el periodismo, ¿no? Porque Antonio Maestre me comentaba un poco que él le gustaba un periodismo más de conciencia de clase, de implicación social, de centrarse en a quién tienes que ayudar, y Ana Pastor me comentaba que respetaba mucho lo que hacía Antonio Maestre, pero ella buscaba más pues el tema de la objetividad, la neutralidad a la hora de hablar de diversos temas. ¿Cómo ve Rubén Sánchez el periodismo? Un periodista no puede ser neutral, un periodista no puede ser equidistante, un periodista ni ningún ciudadano, entiendo. El periodismo hay que ejercerlo, por supuesto, con conciencia de clase. Si tú ejerces un periodismo donde estás orientado a pensar que vas a contar noticias tal cual, buscando objetividad, que siempre se puede buscar la objetividad y el no tergiversar las informaciones, está muy bien, pero hay que partir de qué intereses hay que defender cuando tú mides lo que está ocurriendo. Si entiendes que se están cometiendo abusos hacia ciudadanos, se están produciendo irregularidades, la equidistancia es muy peligrosa. Si entiendes que tienes que desarrollar un periodismo que ayude a la gente, que ayude a millones de personas, tu periodismo tiene que estar enfocado posiblemente más a denunciar abusos que a promocionar a determinadas empresas. Y también hay periodismo que se dedica a la promoción de empresas. En muchas ocasiones ni tan siquiera
estando pagado esa promoción. No se trata de hablar bien de Movistar o de Iberdrola porque te estén pagando dinero, sino que muchas veces uno se plantea, bueno, vamos a reportajear determinadas prácticas de estas empresas que pueden ser interesantes, cómo están mejorando ciertos servicios, etcétera, y eso puede estar muy bien, pero también hay que mirar detrás de lo que hay en Movistar o de lo que hay en Iberdrola o en miles de empresas y si están cometiendo prácticas fraudulentas, abusivas con los consumidores, con sus trabajadores. Hay que medir también a qué intereses acaba sirviendo. Y yo creo que un periodismo combativo, un periodismo dedicado a luchar contra abusos es mucho más útil para la sociedad que un periodismo que se dedica sencillamente a narrar pues, las novedades empresariales y cómo están creciendo determinados negocios, ¿no? Hay muchos tipos de periodismo, evidentemente, ¿no? Y hay muchos periodismos que para mí son perfectamente válidos. Hay un periodismo, por ejemplo, dedicado a la crítica o a la narración de actualidad cinematográfica. Y está muy bien y me parece muy interesante. Y no me importaría, si tuviera capacidad y los conocimientos para ello, dedicar parte de mi tiempo a hacer ese tipo de periodismo, pero nunca dejando de lado el periodismo de combate. Y yo creo ahí que si tengo que decantarme por un periodismo u otro, uno de los periodistas que en este país me parece ahora mismo que están siendo más útiles para la sociedad es Antonio Maestre, desde luego, sin minusvalorar, por ejemplo, por supuesto, la labor que pueda desarrollar Ana Pastor, ¿no? Y se acaba de cumplir un año del primer gobierno de coalición que vivimos en democracia. ¿Qué valoración haces? Una valoración general, tanto a nivel político como obviamente sanitario, porque ha acaparado todo el año. ¿Qué valoración haces de este primer año del gobierno? Yo creo que lo primero era hacer una valoración en positivo de que por fin tengamos un gobierno de coalición en España. Yo creo que era fundamental romper o intentar romper con el bipartidismo, aunque no sabemos qué es lo que ocurrirá en la próxima legislatura, pero eso era importante. Y por otro lado, a la hora de hacer balance, creo que ha habido aciertos y errores, por supuesto. Errores, además, muy relacionados con esta época de pandemia. Errores que en buena parte de los casos pueden estar muy relacionados con la enorme carga de presión política, mediática, empresarial que ha podido recibir el gobierno en lo que se refiere a las medidas adoptadas por la pandemia, el hecho de que se haya intentado continuamente deslegitimar al gobierno, a un gobierno salido de las urnas y de los apoyos parlamentarios, se le haya intentado legitimar por parte de una serie de partidos políticos y medios a su servicio y, por supuesto, también intereses empresariales. Por tanto, la carga de, digamos, presión, de ataques que ha podido tener este gobierno ha sido muy superior a la que pudo tener, por ejemplo, el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Por ponerte un caso anterior de gobierno de centro-izquierda o supuestamente centro-izquierda, aunque en lo económico no tanto. Por tanto, es muy difícil, entiendo yo, que se gobierne con ese nivel de presión, yo creo que incluso de falta de principios democráticos por parte de la oposición o de parte de la oposición y también de medios de comunicación que están torpedeando y que están lanzando mensajes falsos continuamente. Por tanto, yo creo que a la hora de valorar lo negativo, que ha habido muchos elementos negativos, sobre todo en gestión de pandemia, yo creo que también es importante medir, y no ser benévolo, sino al menos medir que el enorme nivel de presión que puede haber recibido este gobierno ha podido provocar que tome decisiones bastante desacertadas, ¿no? Yo creo que habría que haber sido y habría que estar siendo en este momento mucho más contundente en cuanto a las medidas de protección de los ciudadanos frente a la pandemia, pero claro, tenemos un gobierno que perpetuamente ya en esta época de pandemia y va a ocurrir hasta el final, está recibiendo el mensaje de que está hundiendo empresarios, de que está hundiendo la economía, que está provocando que vayan trabajadores al paro, porque hay determinados mensajes que ponen por encima intereses económicos que el interés de la vida de la gente. Hay quien prefiere que mueran más de 500 personas al día que el que se arruinen o dejen de tener ingresos determinadas empresas, ¿no? Y eso, bueno, pues ha provocado lo que ha provocado. Un gobierno que ahora está siendo quizás mucho más tímido a la hora de tomar medidas, mientras que las comunidades autónomas o algunas que tanto reclamaban medidas, hoy no las toman y dicen que sea el gobierno el que las lleve a cabo. Una actitud absolutamente mezquina, cínica, demagógica. Eso es lo negativo positivo dentro de la pandemia, ¿no? Pero luego también ha habido medidas que se han llevado a cabo, yo creo, muy interesantes e históricas, ¿no? Tenemos una ministra de Trabajo que es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido en nuestra democracia, o al menos desde que yo tengo conciencia de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Yo creo que no hemos tenido una ministra de Trabajo mejor que Yolanda Díaz y que desde luego está intentando llevar a cabo medidas muy, muy positivas para los derechos de los trabajadores. De hecho, es una ministra evidentemente con conciencia de clase, una ministra que viene del mundo de la izquierda, del mundo sindical, etcétera, y se nota.
tenemos también un gobierno donde se están intentando llevar a cabo medidas en materia de derechos sociales que son claves, que yo creo que con un gobierno de la derecha no se hubieran llevado a cabo en época de pandemia, ¿no? Relacionadas con intentar paralizar desahucios, cortes de suministros básicos durante la pandemia, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, el haber intentado llevar a cabo una serie de medidas de protección económica de las personas que están en situación de alquiler pero con problemas graves, que tienen hipotecas pero tienen dificultades para pagarla como consecuencia de la pandemia. Se han intentado llevar a cabo medidas, sobre todo por la parte de más a la izquierda del gobierno de coalición, que no han sido todo lo buenas que nos hubiera gustado, pero sobre todo porque somos conscientes de que hay una parte del gobierno que está muy a la derecha, encabezado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha intentado frenar medidas por proteger intereses, por ejemplo, de la banca. Por tanto, ahí yo creo que sí podemos hacer un balance relativamente positivo. Está claro que se podrían haber hecho muchas más cosas y mejores, pero es que tenemos un gobierno donde hay varias voces. Hay varias voces porque por un lado está Unidas Podemos y por otro el PSOE, pero es que dentro del Partido Socialista también hay distintos criterios, hay distintas ideas en cuanto a cómo llevar a cabo la política en este país, porque creo que el perfil que puede tener Nadia Calviño es muy distinto al que pueda tener Teresa Rivera o al que pueda tener cualquier otro ministro del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, también yo creo que cualquier gobierno, incluidos los tradicionales que hemos tenido del Partido Popular, de Rajoy y Aznar, yo creo que todos los ministros no eran iguales y para eso de hecho está el debate en los consejos de ministros donde seguro que se enfrentarán posturas por ministros de un mismo partido, con independencia de que en este gobierno en concreto seguro que hay grandes enfrentamientos dialécticos por parte de ministros del PSOE y ministros de Unidas Podemos. Por cierto, Rubén, ¿tú crees que la polarización de la sociedad es un instrumento que está utilizando mucho la derecha y que se han visto en otras legislaturas también cuando la derecha no ha gobernado? ¿Crees que es un instrumento que primoriza, por así decirlo, el avance de la derecha en cuanto a deslegitimar, como tú bien has dicho, a la izquierda y que es un arma que quizás en la izquierda no se ve porque se asimila como a... No democratizar bien las instituciones y como a deslegitimar un gobierno que ha sido bien votado? ¿Ese arma tú crees que es un instrumento que se ha utilizado de siempre, que están innovando la nueva derecha, sobre todo las nuevas ultraderechas europeas? ¿Cómo lo ves? Bueno, en nuestro país tradicionalmente hemos tenido una derecha que no respeta a la izquierda cuando gana las elecciones y que plantea que los gobiernos de izquierda no son legítimos, ¿no? Yo creo que eso es extraordinariamente grave. En España tenemos una derecha sucia, una derecha poco democrática, incluso podríamos decir hoy en día con la derecha actual. Yo creo que la derecha de Pablo Casado en el Partido Popular es el peor Partido Popular que hemos tenido en la historia y mira que sufrimos al de José María Aznar y todos los casos de corrupción por parte de muchos de sus altos cargos, incluidos ministros que hubo en esa época, pero la forma sucia, cínica, falsa de hacer política por parte de este Partido Popular es muy peligrosa para la democracia, unido al hecho de que tenemos un nuevo partido de la derecha, Vox, que al fin y al cabo es un Partido Popular bis, aunque mucho más radicalizado hacia posturas de la ultraderecha, que es mayor peligro todavía para nuestro funcionamiento democrático y para que una ciudadanía no esté continuamente enfrentada. Es que hay enfrentamientos en la calle entre ciudadanos que se consideran de izquierda y ciudadanos que se consideran de derechas y que están cada uno vinculados a determinadas posiciones. Hay enfrentamientos porque la agresividad de los mensajes y las mentiras que continuamente están lanzando las derechas, las tres derechas, Ciudadanos, PP y Vox, son extraordinariamente negativas para nuestra convivencia y para el hecho de tener una sociedad sana donde todo el mundo pueda tener relaciones, pueda hablar de política, pero sin llegar al enfrentamiento y al insulto, incluso entre ciudadanos, insultando a nuestros líderes políticos, pero también insultándose entre los ciudadanos. Está provocando eso una polarización entre la sociedad extraordinariamente peligrosa. Y si lo que planteara la derecha fueran propuestas desde el punto de vista de criterios políticos vinculados a normas a nivel social o económico, que al fin y al cabo lo que intentaran fueran construir una España con un criterio diferente al de la izquierda
y se quedara ahí, pues bueno, serían las reglas del juego democrático. Se enfrentan ideas, se enfrentan posturas y punto. Pero el problema es que la derecha que tenemos hoy en día en nuestro país es una derecha que criminaliza a la izquierda, que lanza informaciones falsas, una derecha que en muchos casos lanza mensajes de odio contra el que consideran diferente, contra los homosexuales, contra los inmigrantes, contra los pobres. Y eso es muy, muy peligroso, como digo, para el futuro de nuestra democracia. Tenemos a la ultraderecha no ya dentro del PP, como la habíamos tenido de toda la vida, que había muchos cargos del PP con un ideario absolutamente franquista. Lo que pasa es que no eran capaces de decirlo a cara descubierta. Recordemos cómo Aznar presentaba un partido de centro reformista, cuando Aznar es un señor muy, muy, muy de derechas. Hoy en día ya, como digo, a cara descubierta tenemos gente a la que no le importa hablar bien del genocida Francisco Franco y no pasa nada. Y la gente no se da cuenta, porque también tenemos, por desgracia, poca memoria histórica en nuestro país y también tenemos a muchas personas relativamente jóvenes que no vivieron el franquismo, que ni lo rozaron, que no se lo contaron sus familiares y que hoy en día ni siquiera sabe lo que hizo, ni de lejos, Francisco Franco y sus sicarios, ¿no? Por tanto, eso también es consecuencia, posiblemente, de haber tenido en España un modelo educativo incluso en el que de la dictadura no se hablaba, en el que tú conocías a todos los reyes de la historia de España, pero no llegabas a conocer quién fue Franco y qué es lo que hizo y cómo tenía pues campos de concentración donde se esclavizaba y asesinaba a gente. Hay muchas personas que hoy en día creen que eso es exclusivo del nazismo, pero en España hubo campos de concentración y hubo asesinatos en masa. La gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe y de alguna forma banalizamos el discurso sobre el franquismo y cuando alguien habla bien de Franco entendemos que bueno, que cada cual puede tener sus ideas y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo también yo creo que se ha creado en la conciencia de la gente. A mí que me tocó estudiar historia hace nada, hace 10 años. Yo creo que se ha creado tanto en el ideario de la gente como una idea de que el proceso de democratización de la sociedad, de las instituciones, tras la muerte del dictador, fue muy fuerte, como que ese proceso de transición, porque yo, por ejemplo, siempre se me ha vendido o se nos ha vendido a Adolfo Suárez como un héroe de la nación, y yo creo que este cambio tiene que llegar paulatinamente, creo que ha llegado bastante paulatinamente, pero tú no puedes cambiar todos los jueces desde la muerte del Franco al día siguiente, no puedes cambiar la manera de pensar de una sociedad muy polarizada, gente hasta la muerte de Franco todavía en la cárcel por sus ideas. Es como un cambio, yo creo, de democratización muy débil que se ha vendido como muy fuerte. Bueno, es que hay que partir de que en nuestro país nosotros no recibimos de la democracia fruto de una revolución ciudadana, ¿no? Nosotros recibimos la democracia porque el asesino muere, su heredero, que es el rey, pues acaba reinando y se establece un principio para que, según lo que pretendía Franco, todo siguiese igual, aunque evidentemente se incorpora una democracia real en nuestro país, aunque bueno, quizás hablar de democracia real es exagerar un poco, ¿no? Pero realmente empezamos con un sistema democrático donde se plantea una transición en la que se fomenta de alguna manera el olvido, porque teníamos la amenaza, y lo vimos en 1981 con un golpe de Estado, la amenaza de involución. Por tanto, era un momento muy, muy peligroso. No estaba claro que esto fuera a ser de verdad una democracia y se mantuviera en el tiempo. Por tanto, yo sé que hoy en día somos todos muy críticos con lo que ocurrió en el proceso de la transición a la democracia, pero yo creo que también habría que haberla vivido, ¿no? Habría que haber tenido 20, 30, 40 años en esa época y ser conscientes del ruido de los sables, de que en el ejército se podían estar fomentando esa involución con golpes de Estado para volver atrás y volver a tener una dictadura o algo muy parecido a una dictadura como la que tuvimos en los últimos años del franquismo. Por tanto, claro, partiendo de eso y de que luego durante los muchos gobiernos del Partido Socialista de Felipe González ni siquiera se plantearon fórmulas para concienciar a la sociedad, a los más jóvenes, de lo que había sido el franquismo, ha provocado que hoy en día muchos chavales de 20, personas de 30, 30 y tantos años, no tengan ni la más remota idea de lo que ocurrió desde finales de los años 30 hasta el año 75 en nuestro país y no conozcan que hubo pues una represión, una censura, una persecución, torturas, asesinatos. Eso no lo sabe mucha gente, incluso cuando se lo planteas no se lo creen. Creen que Franco fue un gobernante en un sistema que no era democrático, pero que se dedicaba a hacer pantanos. Y claro, eso también ha sido un enorme error, no sé si premeditado o no, por parte de ese gobierno del Partido Socialista,
de la época de González, donde no se hicieron determinadas cosas como ya sí se podían hacer. A lo mejor no a finales de los años 70, principios de los 80, cuando ya llega el PSOE al poder, pero sí se podría haber introducido ese elemento tiempo después, ya digo, a nivel incluso educativo, en el elemento más básico, que es que en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, cuando se enseña historia, pues de verdad hubiéramos conocido la historia de nuestro país desde los años 40 hasta los años 70. Y sobre todo vemos, por ejemplo, en el Congreso, la criminalización muchas veces de la gente que intentó acabar con el proceso de dictadura. Pues, por ejemplo, yo que sé, cuando vimos si no recuerdo mal, era Cayetana Álvarez de Toledo llamando terrorista al padre de Pablo Iglesias, al abuelo. Efectivamente. O sea, una criminalización constante de quien quiso acabar con ese genocidio. Pero es que, fíjate, tú imagínate en Alemania alguien que estuviera intentando criminalizar a la gente que luchó contra Hitler, ¿no? Y contra los nazis. Pues evidentemente eso sería un mensaje que la inmensa mayoría de la ciudadanía en Alemania vería como una auténtica aberración. Y ese político sería condenado al ostracismo. Hoy una señora que lanza un mensaje de alguna manera filofascista como ese, y absolutamente falaz, pues sigue siendo una dirigente política que puede acabar entrando en Vox o podrá acabar teniendo otro papel distinto al que tiene ahora en el Partido Popular si cambian las cosas, y no ocurre nada. Y no es solamente Álvarez de Toledo, son más líderes del PP, más líderes de Vox y también de Ciudadanos los que pueden estar lanzando mensajes que son muy peligrosos porque son absolutas mentiras y que criminalizan a la gente que estaba luchando por la libertad y la democracia en nuestro país, arriesgándose a ser asesinados por el franquismo, o que incluso fueron asesinados y hoy se permiten presentarlos como delincuentes. Fíjate lo que hace Vox con las 13 Rosas, por ejemplo, una cosa absolutamente repugnante escuchar ese discurso, que bueno, independientemente de que pueda ser o no objeto de condena penal, sabemos la polémica que ha habido en relación a la imputación de Ortega Smith y luego el plantearse que no había cometido delito, etcétera, eso da igual, también los delitos de odio posiblemente habría que eliminarlos del Código Penal, pero quienes deberían ser los auténticos, digamos, controladores de lo que está ocurriendo y digamos, censurar a quienes dicen determinadas cosas, somos los propios ciudadanos. Y hoy en día el que no nos preocupe que un político de la derecha o ultraderecha insulte a personas que fueron asesinadas por el franquismo es grave. Deberíamos tener muchísima más conciencia de lo que hemos vivido en este país, entre otras cosas, para que no se repita. Sí, sin duda. Oye, para ir finalizando y para cambiar de tercio un poco de este tema, quería si podías hacer una valoración sobre todo de cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación. Yo creo que es el plan de vacunación que está llevando a cabo el gobierno de coalición, porque yo creo que es como para todos la llave que vemos de salida a terminar con todo esto. ¿Cómo estás viendo este plan de vacunación? Bueno, nos estamos encontrando con muchísimos escollos en el camino. Yo creo que el primero ha sido el hecho de que determinadas comunidades autónomas han ido en una fase inicial extraordinariamente lentos. No se han tomado esto en serio. Yo creo que en un país o en un modelo socioeconómico donde tenemos empresas que funcionan las 24 horas, o que habitualmente funcionaban fuera de la época de pandemia las 24 horas, tenemos un McDonald's que puede estar abierto las 24 horas del día sirviendo comida. ¿Cómo no tenemos la capacidad de tener un sistema, un protocolo para poner vacunas las 24 horas del día, por ejemplo, y acelerar absolutamente el proceso? Si es que tuviéramos las suficientes vacunas como para que eso fuera necesario, evidentemente, ¿no? Es decir, yo creo que hay que medir mucho mejor cómo se establecen los protocolos de vacunación y no encontrarnos con barbaridades como la de la Comunidad de Madrid, donde se plantea externalizar, contratar con el sector privado las vacunas porque no tiene medios, dice, no tiene capacidad, no tiene personal en lo público. Eso es absolutamente bochornoso, ¿no? Luego, por otro lado, nos hemos encontrado con problemas en cuanto a errores de algunas administraciones. Veíamos hace unos días al consejero de Salud de la Junta de Andalucía hablar de que el 20% de las vacunas primeras se habían tirado a la basura, pero que eso no era más que un culillo y que no pasaba nada. Y luego también nos hemos encontrado con otra situación, que es el hecho de que ha habido retrasos o falta de cumplimiento de compromisos, de contratos por parte de algunas empresas a la hora de entregar las vacunas, y estamos viendo cómo lo que posiblemente está ocurriendo es que están vendiéndoselas al mejor postor y están rompiendo tratos porque hay otro país donde se las van a pagar más caras. Y ahí tiene que haber una actuación contundente por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y por parte de la Comisión Europea, de manera que, primero, se les prohíba sacar de nuestras fronteras vacunas que iban a nuestro mercado y que no se puedan llevar a otros continentes porque, desde luego, haya acuerdos firmados, es decir, que se les decomisen las vacunas y, por otro lado, de una vez por todas, plantearnos de una vez que, ante el riesgo para la vida de miles de millones de personas en todo el planeta,
posiblemente habría que acabar con el sistema de patentes para este caso concreto. Una vacuna que goce de una patente y que impida que otras empresas o instituciones públicas puedan producirlas en masa para salvar vidas, eso es realmente inconcebible. No podemos poner en riesgo la vida de todo el planeta porque hay una serie de empresas que no tienen capacidad de producción al ritmo que deberían, pero son propietarias de patentes y aquí nadie puede tocarlas, ¿no? Bueno, Rubén, para finalizar, quería hacer un minijuego que hago en todas mis entrevistas, que es básicamente decirte una serie de nombres de periodistas y políticos, y antes lo hacía con que me los definieses una palabra, pero normalmente han encontrado trabas porque es un poco complicado, entonces en una frase, una palabra, lo primero que se te venga, ¿vale? Más o menos. Y a lo mejor hasta en una frase me cuesta trabajo, pero bueno, a ver, cuenta. Vale, empezamos. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, afortunado. Pablo Iglesias. Eso en una palabra me va a resultar complicado. Bueno, estratega. Eduardo Inda. Vergüenza. Antonio Vergüenza Maestre. para mi profesión. Te quería decir Antonio que Maestre. vergüenza. Orgullo. Orgullo de clase. Pablo Casado. Mediocre. Santiago Abascal. Fascista. Inés Arrimadas. A ver, ¿cómo te defino Arrimadas? ¿Cómo te defino Arrimadas? No me quiero repetir con lo que te he planteado de Casado, pero podría decir títere. Ana Rosa Quintana. Vergüenza. Facua. Vergüenza también para mi profesión. Facua. Facua, fuerza. Fuerza. Y Yo creo que es una de las pocas organizaciones, afortunadamente, en este país que ha conseguido crecer, pese a que ha sido una de las organizaciones que más ataques ha recibido por parte de muchos poderes, con lo cual lo que ha mostrado es fuerza. Y por último, Rubén Sánchez. Pues intenso. Soy muy intenso en lo que hago, no me cansan y yo a veces canso a algunos. Y bueno, sobre todo yo creo que eso, me caracterizo por ser muy intenso en mi forma de trabajar, de actuar y eso a algunos les gusta y a otros les disgusta en extremo. Bueno, ya para finalizar totalmente, voy a dar por iniciada una sección, una mini sección contigo después de todas las entrevistas porque se me ha ocurrido y creo que está bastante guay y como mis entrevistas son bastante diversas en cuanto puedes encontrar políticos, cantantes, de todo. Y va a ser que cada entrevistado que haga le va a hacer una pregunta al siguiente entrevistado porque me he organizado como para cada semana y a ti te ha tocado una persona no muy difícil, ¿vale? Yo creo. El siguiente, la semana que viene, vamos a tener aquí en el Congreso a Pachi López. Ajá. Y ¿qué pregunta le harías a Pachi López? Porque esto lo va a ver, ¿eh? Le voy a poner el clip tuyo con la pregunta. Sí, vale. Bueno, mira, por intentar darle un poco de desenfado al tema después de que hemos hablado de cosas tan serias, en principio, bueno, hola Pachi, ¿qué tal? Te quería preguntar cuántas veces te han confundido con Máximo Pradera. Genial, pues la semana que viene que le tenemos aquí a Pachi se la pondré y seguro que le encanta. Muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí conmigo. Ha sido un placer enorme, de verdad. Igualmente te digo. Ahora te miro. Te llevo todo el rato mirando a cámara. Que nada, que muchas gracias. Un placer. Cuando lo tengas, pues ya me pasas enlace y tal. Yo te lo paso todo y espero que te guste y a la gente que la ha visto espero que le haya gustado mucho y que como siempre pues que estéis ahí atentos, que le deis like, que os guste y que os suscribáis, que muchísimas gracias de nuevo Rubén y que te vaya genial, te deseo lo mejor en todo tu trabajo y a seguir avanzando y trabajando. Pues lo mismo te digo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias Rubén, chao.